Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a lo que no te han contado. Esta semana se recordará porque tenemos nuevo Papa, porque en el segundo día del cónclave se decidió que el nuevo Papa llevará el nombre de León XIV, León XIV, también lo escucharán. Pero más allá de todo eso, nosotros en lo particular lo recordaremos por lo menos dentro de esta España en la que los ejercicios de memoria cada vez cuestan más porque cada vez se mezclan más acontecimientos alrededor, pero nosotros recordaremos esta semana por diferentes sucesos que son infamia, diferentes cuestiones que desde luego no contribuyen a tener la imagen de un país mejor después de la semana del apagón, la última de abril, del gran apagón. Empezábamos la actual con el enésimo accidente de trenes o incidente en las vías del tren, mejor dicho, que dejó a más de 10.000 pasajeros en tierra o llegando tarde o acumulados, agolpados en las estaciones de tren y sobre todo que dejó tras de sí la enésima, iba a decir brutalidad, pero no es una brutalidad, la enésima tomadura de pelo gubernamental de la mano en esta ocasión del ministro Óscar Puente, para variar. En cualquier caso, unas horas después de todo eso, sucedía algo que dice mucho del país en el que nos hemos convertido. Se estrenaba en televisión española La familia de la tele y esta colaboradora, que es Lidia Lozano, hacía su tradicional baile en Prado del Rey, que es la casa donde se producen programas a las afueras de Madrid de la televisión pública. Este momento puede tomarse incluso como una humillación o como una auténtica barbaridad, porque sí que es una barbaridad, como el triunfo de la estupidez, como una especie de alegoría de esta España nuestra tan debilitada, tan deteriorada, en la que lo vulgar, lo cutre, lo zafio, lo lamentable se han convertido en protagonistas del debate en tantas y tantas ocasiones. Aquí cada vez hay menos estilo, cada vez hay menos altura de miras. Aquí cada vez se mira más a lo chabacano, a lo cutre, al PSOE. Y el PSOE es responsable a través de sus esbirros en las empresas públicas de algunas de las principales lacras que tiene este país en la actualidad. En Televisión Española, que es donde nos ocupa, están ya los Lidia Lozano, los María Patiño y demás fauna. En Televisión Española están algunos de los grandes propagandistas, algunos de los que más alto, claro y sin menos rubor han repetido las doctrinas, las consignas gubernamentales durante los últimos años, como Javier Ruiz. Y el otro día, que tocaba hablar de sabotaje, porque el ministro de Transporte quería eh, la- tender una cortina de humo, correr una cortina de humo sobre la enésima chapuza en las vías del tren, el enésimo incidente que había sufrido Adif, Renfe y otra compañía, que en este caso fue Irio, sufridora del mal estado de la catenaria. Como tocaba correr esa cortina de humo alrededor de la realidad, como tocaba contar, otra vez extender la sombra de la mentira a los españoles de nuevo, Javier Ruiz, ahí Javier, en lo que te has convertido, el que iba de liberal, Javier Ruiz hablaba de la teoría del sabotaje. Sabotaje del tren. Esto no es un robo de cobre. Esto sí que es un robo de cobre. Y esto es un accidente en la catenaria. La propia Irio, según publicó el periódico Voz Populi, Irio es una de las compañías de tren, de las nuevas compañías de tren, lo explicó, que eso no había sido su tren, que se había cargado una parte de la catenaria, que había sido la catenaria la que le había provocado el incidente con el tren. Pero el gobierno, a través de Óscar Puente y a través de Álvaro Heredia, que es el presidente de Renfe, por cierto, experto en movilidad urbana, en autobuses, carriles bici y derivados, pero que no había gestionado una compañía de tren en su vida, uno que se presentó por Más Madrid a las elecciones madrileñas, ahora la han puesto en Renfe. El otro día lo que dijo es que a lo mejor había sido un sabotaje y que había habido determinados hechos sospechosos en la vía y en la catenaria. Y Javier Ruiz, como es uno de los papagayos gubernamentales, como es uno de los periodistas que en lugar de empeñarse o de esmerarse en contar la verdad o en desconfiar de la versión oficial, que es lo primero que tiene que hacer cualquier periodista que se digne de tal cosa, lo que hizo precisamente fue reproducir sospechosamente, como siempre, o como casi siempre, uno de los argumentos que le dio Moncloa. Menos mal que la gente, aunque le tomen por eso, no es imbécil. Y la gente cada vez ve menos televisión española. De hecho, esta es la audiencia que tuvo ese día el programa de Javier Ruiz.
el 8,9% y el 6,8%. Por fortuna, son minoritarios. Lo que pasa es que su sueldo no es menor. Y su sueldo no lo paga una empresa, un accionista o un anunciante. Lo pagas tú. Esa es una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. Que los propagandistas, que antes actuaban en empresas privadas, ahora viven de lo público. Ahora viven de tus impuestos, de tu declaración trimestral de IVA, de tu declaración de la renta, de tu IBI o de cualquiera de los impuestos que te cobra el Estado para financiar este tipo de servicios públicos a los que viven encaramados, a los que viven mamando de la manguera los propagandistas. Sobra decir que dentro del programa de Inchaurrondo, sin más pruebas que lo que había dicho el ministro por su boca y, por supuesto, en una dirección contraria a la que posteriormente investigó la Guardia Civil, y en continuación de esta infamia que ha sucedido en este país durante la última semana, el programa de Silvia Inchaurrondo, a través en este caso de Mar Sala, también habló de sabotaje. Estamos muy buenos días, pendientes de la situación en esa línea de AVE entre Madrid y Andalucía, que está viviendo horas muy complejas por un sabotaje que ha denunciado Adif. Y ese mismo 5 de mayo, el ministro de la Boca Grande, el que nos llevó nos generó un conflicto diplomático con Argentina por asegurar que, o sospechar que Javier Milei a lo mejor consumía sustancias, el ministro que en Twitter va de chulo, el ministro de los aspavientos en la tribuna del Congreso, el ministro que se enfrenta a todo el mundo y generalmente de malas formas, un ministro completamente indigno y un ministro completamente incompetente para solucionar este tipo de cuestiones, el que de repente un día vertió sospechas sobre lo que había pasado, sobre el gobierno de Ayuso, sobre lo que había pasado en un incidente de cercanías en Madrid y posteriormente se desdijo, el ministro que también había llegado a hablar de sabotaje en anteriores ocasiones, en esta ocasión, como ves en esta imagen, también volvió a hablar de sabotaje, porque a lo mejor al gobierno de España, en ese momento, unos días después del apagón, cuando los españoles más o menos sabemos que nos está manipulando y cuando en la prensa de otros países están absolutamente sorprendidos, porque mientras en otros lugares se tiene claro lo que sucedió en la red eléctrica el día del apagón, cuando hubo una descompensación por la energía fotovoltaica y la escasez de energía de respaldo, como han dicho la inmensa mayoría de los expertos, en otros países alucinan porque en España no tengamos explicaciones. Y en España nos dicen que hasta dentro de 6 meses a lo mejor no las tenemos. Y en España la ministra del ramo, la de Transición Ecológica, dijo en el Congreso el pasado miércoles que a lo mejor no las tenemos nunca porque no se terminan de dilucidar como ha sucedido en otros apagones. Y mientras eso sucedía, de repente dejó de funcionar el tren. Por 4 robos de cobre o por un robo de cobre en 4 zonas y por un incidente en la catenaria. Y en lugar de reconocer la verdad, lo que lanzaron es, o en lugar por lo menos de ser prudentes y decir que, como en otras ocasiones, como en 4.400 ocasiones al año en España, a lo mejor lo que había sucedido es que se había producido un robo de cobre. Pues no, hablaron de sabotaje, porque a lo mejor el daño reputacional que generaba en el gobierno el mero hecho de que hubiera otro desastre en menos de 7 días, no lo querían asumir. Y mintieron. El presidente del gobierno, el lunes, después del apagón, el lunes 28, dijo que cuidado con hacer caso a la información que no fuera oficial, porque puede estar llena o puede pecar de desinformar, o puede estar llena de los bulos, la famosa palabra bulos, que tienen en la boca todo el día, ellos y sus corífeos. Pero cuando les toca a ellos hablar, mienten, y mienten por sistema, y mienten sin vergüenza. Y de hecho, como publicó el otro día de Objective, la periodista Ketty Garat, que generalmente tiene muy buena información, a sus afiliados, a los afiliados del PSOE, a través de un grupo de Moncloa, les dijeron que había sido la derecha, que a lo mejor era la derecha, pero que le dijeran que había sido la derecha. Atención al mensaje, lo quiero leer, y espero que lo leas en pantalla, porque dice todo sobre el alma podrida, el alma negra, el alma mentirosa, el alma falaz, el alma revanchista, polarizadora, dañina, de esta gente del gobierno y del PSOE, y de cómo están enfrentando un país, dividiendo el país a un país por grupos, y en lugar de gobernar para todos los ciudadanos, lo único que están haciendo es gobernar contra unos. No digo a favor de otros, porque lo que hacen, porque un apagón no es a favor de nadie. Porque las mentiras no son a favor de nadie, salvo de ellos. Pero están gobernando contra los enemigos. Y los enemigos ya no solamente está la derecha, la ultraderecha, la megaturboderecha o a quienes quieran poner, o los ultrarricos, como dice Pedro Sánchez ahora. Entre los enemigos está cualquiera que les lleve la contraria. Tertulianos que se han osado a contradecir determinadas versiones que ellos han dado, los tratan prácticamente como excomulgados, con esa rabia con la que se trata al traidor.
Pero a lo que iba, no sé si Iván, está Iván Valencia una semana más a los mandos, aquí siempre preciso, certero. En este mensaje que te quería leer es el que lanzaron a través de un grupo de Moncloa. El sabotaje de las derechas a un gobierno legítimo cada lunes no va a tener éxito. Apagones sin explicación por parte de las eléctricas, sabotajes al AVE en pleno regreso de las familias y una derecha que actúa en bloque contra el gobierno. ¿De verdad todo esto es casualidad? ¿Están sembrando el desorden para luego prometer orden? ¿Están las derechas detrás de todo esto y del España no funciona? La derecha sabotea. Era un robo de cobre en la vía. Y acusaron en estos mensajes que lanzaron entre sus afiliados, entre su parroquia, entre los talibanes del PSOE, acusaron a la derecha. Es que es gravísimo, es que esto, el día menos pensado, en un proceso más serio como en una campaña, se pueden inventar cualquier cosa. Que es que eso lo hizo Cristina Kirchner cuando se inventó aquel atentado. Es que son capaces de todo. El otro día hablaba con un antiguo cargo del PSOE, una conversación de estas informal, casi de pasillo, y me decía, este tío, referente a Pedro Sánchez, al que odia, este tío llegó a España al gobierno de una forma que no era normal, que es con una moción de censura. Llegó al partido de una forma que no era normal, después de que le hubieran echado patadas de allí los afiliados para elegir a Susana Díaz. Ejerció el gobierno de una forma que no era normal, con una coalición con los comunistas de Podemos. Ha tomado decisiones que no son normales, como la ley de amnistía. Y estamos seguros que antes de irse va a hacer cosas que no son normales. Atémonos los machos, porque esta gente es capaz de todo. Si les surge una cuestión como el enésimo caos ferroviario y acusan a la derecha de sabotaje, si intentaron influir en unas elecciones madrileñas hablando de navajas y de balas, sobre lo que poco más se ha sabido después, por cierto, salvo la detención de uno que estaba loco. Si son capaces de eso, ¿qué no serán capaces de hacer si llega 2027 y no han logrado avivar ni a Podemos ni Sumar? Son capaces de todo, son peligrosos. Y estos van hablando de que los demás no somos demócratas cuando son ellos los que están poniendo en peligro la democracia, los que están generando en España un sistema de democracia de baja intensidad. Y la gente parece que cuando se lo cuentas cree que exageras. Pero realmente, por ejemplo, lo que sucede con Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, por cierto, de viaje estaba en República Dominicana el otro día, en un congreso de juristas, cuando sucede lo del fiscal general del Estado, cuando sucede lo de gastarse 2.300 millones de euros en comprar acciones de Telefónica para nombrar a su presidente, cuando suceden tantas y tantas cosas escandalosas, aberrantes, desestabilizadoras, nos podemos esperar cualquier cosa. En cualquier caso, ellos, raca raca, dale que dale, con la teoría del sabotaje. Y no era la primera vez que Óscar Puente hablaba de ella. De hecho, mayo de 2024, el día de las elecciones catalanas. Hay una avería en las cercanías, en Rodalíes. Los Mossos de Escuadra dicen que ha sido un robo de cobre y Óscar Puente dice que es demasiado pronto para estar tan seguros de esa hipótesis. Y una vez más, el día de las elecciones, lanza una sospecha pues de las suyas. Es difícil sostener eso. Tiene otra apariencia. Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar. Esto es lo típico de sembrar la duda. Cuando existe la duda, cuando la conciencia existe la duda, y no hay una explicación razonable todavía o concluyente sobre lo que ha sucedido, porque hay una duda, o porque se siembra la duda generalmente tiende a crecer, o a lo mejor crece. Y si hay una jornada electoral entre medias, a lo mejor hay alguien, esto es que también lo ha hecho el PP en su día también, si es que en realidad es que estamos gobernados por irresponsables, estuvimos gobernados por irresponsables y me juego contigo algo a que estaremos gobernados por todavía irresponsables. Esto es un sistema completamente podrido cuando la gente llega al poder, se reparte el Estado como si fuera un botín y ejerce el mando con una especie de desafío por la verdad y de ligereza desde el punto de vista ético que resulta asqueroso. España podía ser un país fuerte, un país grande, un país potente, y es un país débil por una ciudadanía absolutamente acrítica con sus líderes y por unos líderes que son irresponsables, que funcionan como castas, que en realidad, perdonad por adoptar esa expresión de Pablo Iglesias,
pero es que realmente funcionan una especie como congregaciones en las que se protegen por tierra, mar y aire contra la verdad y contra la lógica y contra la razón. Entonces llega un momento que hay unas elecciones y Óscar Puente siembra la sombra de la duda. ¿Qué ministro? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? De verdad que como alcalde de Valladolid no era tan nefasto. ¿Qué tipo cuando ha llegado al ministerio? Desde que salió a defender ahí a Sánchez en la sesión de investidura. Madre mía, qué personaje. No sé si os acordáis también cuando hace unos meses descarriló un tren en un túnel de Madrid, que había sido por un incidente, por una chapuza, por la enésima cutrez, un problema al enlazarlos, y también dijo que a lo mejor había sido un sabotaje. Y como te decía, con la avería en un cercanías de Madrid, según publicó La Sexta, habló hasta de boicot del gobierno de Madrid, o un boicot. Se inventó una teoría extrañísima y luego lo negó. Dijo que en La Sexta habían mentido. Casualmente siempre los periodistas cuando cuentan estas cosas, que son habituales en ellos, mienten. Y se le acusa a La Sexta de mentir, imaginaros cuando se ponen nerviosos de lo que pueden ser capaces. Y también yo lo digo porque intentan hacer ver que lo del otro día fue una excepción y que se debió a un sabotaje. Incluso desde el PSOE llegaron a culpar por una mamarrachada que había dicho Alvise Pérez, para variar, que había dicho que a lo mejor en un momento dado había que llegar, lo dijo el PSOE, que había que llegar a quejarse mediante acciones en aeropuertos y trenes, infraestructuras. No sé muy bien qué dijo, pero el PSOE tomó como referencia esa declaración para intentar que ganara fuerza su argumento del sabotaje. Pero es que incluso sobre el terreno, con la investigación de la Guardia Civil activada, Óscar Puente el otro día se expresó de esta manera. El móvil económico es difícil de entender. Entonces, ¿para qué? Pues hombre, aquí solamente hay dos posibilidades, dos hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las dos. Hacer daño. Hacer daño es decir, sabotaje, sabotear, boicotear el momento en el que los madrileños iban, a lo mejor los que estaban en Madrid iban a la Feria de Abril en Sevilla y los que estaban en Sevilla venían a Madrid a trabajar o de puente o de fiesta o de lo que fuera, o de vacaciones. Sembrar la duda para que la duda crezca. Y mientras dudas, el tiempo pasa. Y cuando pasa el tiempo, ya no nos acordamos, porque la vida pasa muy rápido. De hecho, pasa tan rápido que hoy, aproximadamente creo que son 11, 12 días después, 13 días después, en el centro de las conversaciones de los españoles ya no está el apagón. Pero es que es tan aberrante todo que nos dicen que a lo mejor, no sé, como te decía, que no se va a resolver nunca ese misterio. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasan en esos 5 segundos para que se produjera esa descompensación en el sistema eléctrico, que se perdieron 15 gigavatios y mientras en otros países tienen bastante clara la causa, o por lo menos sospechan sobre la hipótesis principal, aquí se nos dice todavía que no se puede descartar ninguna. Se murieron 8 personas durante el apagón. El gobierno el otro día lo redujo a 5. Pero es que cuando la oposición se quejó de los daños o expuso los daños personales, las 5 muertes o las muertes que había generado este suceso, el presidente del gobierno, con una cara dura alucinante, citó 8.000 muertos que genera el cambio climático. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Lo explicaba en mi vídeo del jueves en V1 Plus. Lo que realmente citaba ahí es un estudio de la revista Nature que básicamente lo que establece es una horquilla. Habla primero de muertes por calor, de no muertes por cambio climático. Pero es que el estudio tiene una hipótesis tan vaporosa, por decirlo de alguna forma, que establece una horquilla de fallecimientos de entre aproximadamente 5.500 y 11.000 al año. Entonces dice, bueno, más o menos, un punto medio, 8.000 muertes por calor. Y el presidente del gobierno, dentro de su fundamentalismo ideológico, que realmente no es tal, sino las ganas de seguir en el poder y que nadie tosa o que nadie se cuestione su programa de gobierno, entre otras cosas el verde, que él puede defender porque está en su absoluto derecho, como otros pueden criticar en favor, por ejemplo, de la energía nuclear o de otras fuentes de energía, porque también están en su perfecto derecho, pero como realmente al final
todo lo que pasa en un país no se puede anteponer ante los intereses del propio gobierno, llega en un momento en el que le cuestionan le interpelan por las muertes que generó el apagón, del que no sabemos la causa oficial todavía, reitero, y habla de 8.000 muertes por el cambio climático. Miente. Como también miente cuando habla de que España no tiene uranio. ¿Y dónde están los verificadores de noticias? De vacaciones, pagados, sobornados, comprados. ¿Dónde está F Verifica? ¿Dónde estás, Miguel Ángel Oliver? Bien pagado. ¿Dónde está RTVE Verifica con respecto al uranio de España? ¿Dónde está José Pablo López? No están. Estos eran los que nos decían que iban a luchar contra los bulos. No, estos son la guardia de corps informativa del gobierno. Ya no solamente son los asesores de Moncloa, ya no solamente son los periodistas que van a las tertulias a defender al gobierno sin ningún rubor. Es que los que decían que iban a estar atentos a intervenciones públicas para desmentir los bulos que se produjeran en ellas, cuando el presidente del gobierno miente, descansan. Y mintió al decir que España no tiene reservas de uranio. Mucho hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías? Hay uranio, hay una empresa pública que se creó precisamente para extraer ese uranio. Otra cosa es que por ley no se pueda extraer ese uranio. Reitero, un gobierno es responsable de las decisiones que toma. Si consideran que el uranio no se debe extraer porque el sistema tiene que funcionar con energías renovables, que pechuguen con su decisión, que la defiendan y que digan no se extrae uranio en este país porque nosotros no lo consideramos oportuno, porque es difícil, porque lo prohibimos por ley o porque genera una contaminación que no estamos, a la que nos queremos exponer, aunque sea mentira. Es una excusa. Y ya con la mentira les decimos, pues mire, usted está mintiendo. Defienda su gobierno. Defienda su programa de gobierno, su acción. Pero no nos mienta. Hay uranio en España. España tiene una de las principales reservas de uranio de la Unión Europea. Miente. Y los verificadores no hablan. Luego ya lo matizó unas horas después y dijo que no. Lo que pasa que es que para extraerlo hay que movilizar poblaciones enteras, paparruchas. Paparruchas. Invenciones, objeciones. Y estamos siempre igual. Y lo peor es que sigue con esa política para intentar avivar a la izquierda radical, que se le ha caído las encuestas, de dividir a España en dos bandos. Los buenos, que son los que están con el PSOE y con lo público, y los malos, que son donde están el sector privado. El sector privado es malo por existir, cuando el sector privado es el que mantiene al público. Es que hay que tomar a la gente por imbécil para hacer ver esas cosas, para intentar transmitir esas cosas. Hay que tomar a la gente por imbécil. Hay que desafiar a la inteligencia de la gente. Y me niego a pensar que una buena parte de los españoles se crea esto. Pero es que divide el país, según su discurso, en los que viven en un estado y son generosos y apuestan por lo público y realmente al final rechazan esa iniciativa privada porque es mala per se, pensamiento absolutamente marxista. Y luego están los ultrarricos de las eléctricas, contra los que cargó porque dice que son los que quieren hacer dinero con las centrales nucleares y los que se negaban a mantenerlas en funcionamiento y los que las iban a cerrar antes de que el gobierno les presentara su plan. Si amenazaron con su cierre, fue porque la fiscalidad de la energía nuclear hacía completamente inviable su explotación. ¿Y quién establece la fiscalidad? Los municipios, las autonomías y el gobierno. Que no nos engañe. Pero da igual, con ese discurso antes despotricaba contra los ricos. Luego habló de los tecnomultimillonarios en el foro de Davos para referirse a las empresas trampistas que nos amenazan. Y ahora habla de los ultrarricos. Es un discurso, reitero, absolutamente revanchista, marxista, de primero de izquierdas y de un PSOE, desde luego, que no hay quien le reconozca. ¿O sí? El caso es que dentro del enorme dislate semanal, de esto de resumen de actualidad de lo que ha sucedido durante esta semana, la verdad es que no quería que dejaras de ver este momento. Anunciarles que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones.
Esto es muy relevante porque se puede asociar con lo que te estaba comentando anteriormente. La libertad de mercado está bajo lupa en este país. Ya no solamente porque se conserva una ley, una normativa que se aprobó durante la pandemia, que lo que hace es que el gobierno sobre empresas estratégicas, y ahí hay varias decenas, se reserva la última palabra sobre las operaciones que impliquen la compraventa de más del 10% de sus acciones. En algunas empresas es menor el porcentaje. En las estratégicas, en las que gestionan, por ejemplo, infraestructuras críticas. Pero ya no solamente eso, sino que hay dos bancos, como son BBVA y Sabadell. El BBVA lanza una oferta pública de adquisición sobre Sabadell. Y yo, sinceramente, tengo mis dudas, mis reservas sobre el beneficio que tiene para el consumidor bancario esa operación. Porque creo que el sector bancario se va reduciendo, se va transformando en un oligopolio, y eso es negativo desde el punto de vista del crédito a las pymes hasta desde el punto de vista de la rentabilidad del ahorro, como se vio cuando el Banco Central Europeo subía los tipos de interés y estos no remuneraban a sus clientes de la misma forma, sus cuentas de ahorro. Y el gobierno les exigía, y ahí lo hizo bien el gobierno del PSOE, el Ministerio de Economía, pero ellos demoraban la decisión. En un sector en el que hay una competencia conformada por pocos actores, hay riesgos para el consumidor y, en el caso del sector financiero, para las empresas. Esto es lo que riega el sistema, lo que permite que reverdezca o lo que permite que se pudra según el crédito se abra o se cierre. Pero en cualquier caso, esa operación había pasado por el filtro del regulador de competencia de la CNMC y la había aprobado en segunda fase, con condiciones para el BBVA, si finalmente se desarrollaba esa operación, se realizaba. Pero como Junts, como Puigdemont se quejó sobre ella y como Sánchez se asustó al respecto, parece ser, o porque sacó ese deje autoritario que de vez en cuando exhibe, pues de repente se sacó de la chistera una consulta a la ciudadanía que se ha articulado a través de un formulario de Microsoft Forms sin ningún control sobre el DNI, sobre quién vota. Puede votar el rey Midas o Begoña Gómez, o quien sea, una falsa Begoña Gómez, me refiero. Y dice que así va a ver lo que opinan los ciudadanos sobre el tema, que la consulta no es vinculante, sino simplemente consultiva, pero es una absoluta chapuza. Y sobre todo es una forma de lanzar a los inversores, a las empresas, un mensaje. Antes que todos vosotros está el gobierno. Y si yo no digo que sí, vuestras decisiones a lo mejor se ven dificultadas, entorpecidas o canceladas. Pero es que mientras tanto, y no me quiero extender mucho más, antes de entrar en el tema principal, el mismo lunes, cuando la polémica del apagón, cuando la polémica de los trenes, es que es muy grave. La tercera autoridad del Estado, como ves en esta imagen, que es Francina Armengol, que tiene un deber de neutralidad como presidenta del Congreso de los Diputados, se sacó de la chistera una idea que es la de la reforma de la Constitución para limitar la inviolabilidad del monarca. Es decir, se sacó de la chistera un mensaje que es izquierda, que está desmovilizada, que es la radical, le encanta, que es el de la monarquía. Un mensaje que, por ejemplo, en regiones como Cataluña y País Vasco, les encanta. Y dices, ¿cómo puede ser que la presidenta del Congreso de los Diputados actúe como portavoz de un partido? Si es la presidenta del Congreso de los Diputados, de todos los diputados, de todos los grupos y del grupo mixto. Pues puede ser, por la misma razón por la que el fiscal general del Estado le pone el gobierno y por la misma razón que de repente aparece un delegado de gobierno, como ves aquí, imputado, investigado, por su nexo con el caso de Begoña Gómez, que no ostenta ningún cargo institucional, pero que ella actuó o presuntamente actuó de una forma que parece que lo tuviera y parece que fuera alguien importante en este país. En fin, te lo vamos a explicar ahora y lo vamos a hacer con una entrevista. Vamos a llamar ahora a la periodista de La Razón, Gemma Huesca, que además, como ves también en esta imagen, nos va a hablar de otra de las líneas, otra de las vías de investigación que sigue el juez Peinado, que es la relativa a la participación, a los posibles indicios delictivos que pueden existir sobre la participación de Begoña Gómez en el caso del rescate de Air Europa. Y de hecho, como han sucedido cosas tan interesantes, aquí ves otro enlace de la propia, otra imagen de la propia Gemma Huesca, que le vamos a llamar ahora. El caso de Begoña
debería preocupar tanto al gobierno que ya apunta a 3 personas que son muy cercanas a Pedro Sánchez. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron presuntamente? Vamos a llamar a Gema. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. ¿Qué tal, Gema Huesca, periodista de La Razón, amiga? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Pues mira, era una cita obligada el llamarte esta semana porque han pasado cosas con el caso Begoña Gómez. Pensábamos que estaba perdida Begoña Gómez, pero el juez Peinado sigue ahí indagando, ¿no? Sí, la verdad es que son diligencias importantes, ¿eh? Por un lado, está abriendo la vía del rescate de Europa, que parece que se resiste a investigarse en los tribunales. Y bueno, la Audiencia Nacional lo tiene aparcado, pero Peinado está esperando que aparezca algún indicio, que aparezca alguna prueba para intentar vincular o investigar el vínculo entre Europa y Begoña Gómez. Eso por un lado. Y por otro, pues él sigue rastreando, digamos, qué relación tiene Presidencia de Gobierno con la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Vamos a ver, vamos primero con el caso, si te parece bien, de eh, Air Europa. Sí. Porque es verdad, leía informaciones que Peinado sospecha que hay puede haber cierto hecho delictivo, cierto hecho irregular ahí. Eh, lo digo para refrescar un poco la memoria a los espectadores, porque hace unas semanas que no se sabía nada de Gómez. Esto es por la participación de Gómez en las reuniones de la esposa del presidente del gobierno, en las reuniones en las que se decidió el rescate de Europa. Sí, esto es básicamente porque, a ver, a día de hoy hay tantos procedimientos, tantas causas que afectan al gobierno y muchas de ellas tienen como líneas que se entremezclan que es muy difícil ya que la gente entienda el hilo. Pero básicamente, en el caso Coldo, aparece mucho Europa por el vínculo de Europa con Aldama. Fue una empresa que trajo mascarillas, fue una empresa para la que trabajó Aldama, entonces hay unos vínculos que se han, digamos, tocado de aquella manera en el caso Coldo. Como digo, en el último informe de la Guardia Civil aparece un mensaje en el que presuntamente Javier Hidalgo va a contactar con Begoña Gómez porque está desesperado, porque no le llega el rescate del gobierno y entonces va a contactar con Begoña Gómez. El Peinado entiende que ese puede ser un hilo del que tirar para que la Guardia Civil explique si básicamente Begoña Gómez, a raíz de la amistad o de la relación de cercanía, o llámalo como quieras, que tiene con Javier Hidalgo, eso influye de alguna manera en que el gobierno finalmente se decante en inyectar 475 millones de euros en Europa. Básicamente esa es la línea que quiere abrir Peinado. Claro, porque Begoña Gómez no está registrada como lobista. Begoña Gómez no tiene ningún cargo institucional. Es que creo que esto es muy relevante remarcarlo, que es simplemente la esposa del presidente del gobierno, digamos, la consorte del presidente, pero no hay ningún cargo institucional. Y claro, lo que llama la atención, lo que choca es que tuviera un papel o un presunto papel en ese momento por una amistad acreditada con Javier Hidalgo. De hecho, Gema, si no me equivoco, estos, antes de todo esto, estuvieron con Aldama en San Petersburgo, en otro foco que es el de la Organización Internacional del Turismo, ¿no? Claro, es que al final, mira, Rubén, probar un tráfico de influencias es muy complicado. Tienes que tener una prueba clara y es muy difícil que tú empíricamente puedas demostrar que gracias a la acción de alguien a ti se te ha dado cierto beneficio. Pasa lo mismo que con Barrabés, es muy complicado. ¿Qué puede decir Moncloa ante esto? Que fue una decisión política, pero la realidad y lo que sí que está demostrado, más allá de que esto tenga o no tenga castigo penal, es que Begoña conocía a Javier Hidalgo. Begoña se reunió varias veces en secreto en plena negociación en Moncloa para rescatar la aerolínea y luego además ahora hay fehacientemente un mensaje de los implicados en el caso Coldo diciendo Javier Hidalgo está desesperado, va a llamar a Begoña, lo cual demuestra que efectivamente entre ellos pudo haber alguna conversación o pudo haber
algo que impulsase o que desatascara el rescate, porque el rescate parecía que iba a salir en agosto, pero luego cuando llegamos a la vuelta del verano se atasca otra vez y podría ser que esa llamada finalmente se pues, produjese que se inyectara el dinero en la aerolínea. Hablabas, Gema, del nexo de la aerolínea con Aldama. De hecho, en el último informe de la UCO se observan además comunicaciones que son muy ilustrativas a este respecto, ¿no? Del papel que tuvo Aldama. Y si no me equivoco, bueno, lo has comentado tú, hablaban de un nexo con Begoña, de un contacto con Begoña, un mensaje que es el que pide investigar Peinado, ¿verdad? Pero ¿cuál fue? Lo digo también para recordar, perdón porque es un poco tirar de hemeroteca, pero ¿cuál fue por qué Aldama participó en este rescate? Claro, Aldama es un poco el perejil en todas las salsas. Entonces, lo que se sabe y lo que queda bastante acreditado es que Aldama cobraba 10.000 euros al mes como consultor de Europa y estuvo así durante los años en los que se fragua el rescate. De hecho, el último ingreso que él recibe como consultor es justo 3 días después del rescate. ¿Guarda o no guarda vinculación? Ahí lo dejo. Aquí digamos que se produce como una pirámide. En la cúspide está el gobierno, que está pues, estudiando si desbloquea o no desbloquea el rescate. En la parte media está Aldama, que habla con el gobierno, y en la parte baja Hidalgo. Aldama habla con el gobierno y a su vez le da parte de todo lo que va pasando en el gobierno a Hidalgo. Es un poco como el nexo entre Koldo y el ministro Ábalos y Javier Hidalgo. Y entonces, en ese sentido, el sumario es muy ilustrativo porque se ve como él está enterado minuto y resultado de todo lo que va pasando, de las reuniones en Moncloa, de la nota de prensa que se va a hacer pública anunciando el compromiso de rescatar Europa. Entonces, bueno, y luego quiero añadir una cosa más que descubre la Guardia Civil en el último informe. A raíz de que se anuncia la nota de prensa con el compromiso del gobierno para rescatar Europa, a raíz de eso a Ábalos se le busca una casa en Marbella, que se llama Villaparra, para pasar el verano. Y le dice Koldo, esto te sale gratis por las molestias. La UCO lo que entiende es que Ábalos se está llevando esa villa para veranear en agosto de aquel año, gracias a su mediación, pues para acelerar el rescate de Europa. Es que la verdad huele mal por todos los lados. Parece que Sí. levantas una tapa, huele mal, la cierras, vuelves a otra, la levantas, huele mal. En cualquier caso, esta semana ha pasado otra cosa que si puedes explicarnos, Gema, te lo agradezco. El juez Peinado ha declarado como investigado, como imputado al delegado de gobierno de Madrid. ¿Esto por qué ha sido? Bueno, una de las líneas del caso de Begoña es investigar las funciones de la asesora que ya tenía, que es una asesora contratada para Presidencia, para Moncloa. Aquí es importante explicar que no se descarta que las mujeres, en este caso de los presidentes del gobierno, hayan tenido o no hayan tenido un asesor para ayudarle. El tema aquí es que el asesor, en este caso asesora, le ha ayudado a sus asuntos profesionales privados, es decir, no los que tengan relación con su papel como primera dama, sino en asuntos que conciernen exclusivamente a Begoña Gómez como Begoña Gómez. Por ejemplo, la cátedra en la Universidad Complutense, donde hay correos en los que Cristina Álvarez, oye, pues pedía financiación, hablaba con los patrocinadores, acudió también a negociar pues el salario de Begoña Gómez a la Complutense. Entonces, eso es lo que Peinado quiere investigar. Sí, eso ella, en calidad de asesora del gobierno, puede o no puede hacerlo. En ese sentido, empieza a tirar del hilo y llama a Bolaños. Bolaños señala a un cargo de Moncloa que declarará la semana que viene como testigo y que, por cierto, es cercano a Sánchez, y el juez acaba llegando al delegado de gobierno por el papel que tenía este señor en la Secretaría General de Presidencia. ¿Qué pasa con el delegado de gobierno? Bueno, yo creo que son imputaciones que difícilmente pueden llegar al banquillo. No se les imputa por unos delitos concretos que al final lleguen a él, no. Son imputaciones por cargos jerárquicos que tenían en su momento y para explicar, en cierto modo, por qué se produce la contratación de Cristina Álvarez y un poco qué acciones realizaba ella. Pero nosotros, por ejemplo, en La Razón destacamos que ya van 3 hombres fuertes de Sánchez los que en cierto modo están cercados por el procedimiento, porque son personas muy cercanas al presidente del gobierno. Y en el caso del delegado del gobierno de Madrid, que ha sido el último imputado, nosotros destacábamos que él pagó con bastantes fondos, además, financió el crowdfunding, la campaña para que Pedro Sánchez recuperase el liderazgo del PSOE en 2014. Fue un crowdfunding un tanto, sí, además fue un poco Es peliagudo.
porque la gestora del PSOE apuntó a cierta irregularidad, cierta financiación irregular. Lo voy a dejar en el aire porque no hay nada que se haya probado, ojo, pero digamos que advirtió, levantó un poco la alfombra con eso, y entonces el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid declaró en una comisión sobre la financiación de partidos políticos en el Senado. Fue la gestora del PSOE la que levanta esto. Es que el detalle es importante. Se creó una asociación que se llamaba Bancal de Rosas para financiar esta campaña. ¿Es relevante esto? Sí, desde el punto de vista en el que demuestra que era una persona muy cercana a Pedro Sánchez. Ahí está el tema. Claro, y luego la tercera pata que queda por tocar es la del famoso software, que es verdad que es la que menos noticias ha dado en las últimas semanas, pero también es verdad que por el juzgado han desfilado los directivos de las empresas que fueron Telefónica, Indra y Google, que desarrollaron sin costa, de forma benéfica, podemos decir, o sin remuneración alguna este software. Y sí, leía en algún medio que se había puesto el ojo sobre los proyectos que se habían desarrollado dentro de la plataforma, que eran aproximadamente 9.000. Em, ¿Hay algo o esto simplemente es una forma de rellenar un terreno más dentro de la investigación? Es otra de las patas, todo lo relacionado con la cátedra y con el software que ella registra su nombre cuando en realidad a priori debería estar a nombre de la universidad. Yo este tema lo veo más complejo. La verdad es que son diferentes líneas de investigación que yo creo, fíjate que el asunto nace por los contratos de Barrabés y sinceramente creo que eso ha perdido muchísimo fuelle porque, insisto, es muy difícil que se pueda demostrar en una vista oral que ella ha influido cuando son decisiones al final, en cierto modo, que el gobierno tiene la potestad de decidir a quién subvenciona. Me refiero que tiene criterio para poder hacerlo o no. Entonces es muy complicado cuando son ese tipo de decisiones. Lo del hermano, por ejemplo, es más diferente porque ahí sí que hay unas pruebas más evidentes. Yo en ese sentido lo de Begoña Gómez lo veo más complicado. Sin embargo, todo lo relativo a la asesora sí que creo que va cobrando un poco de vuelo, porque hay correos, hay mensajes y hay testigos que confirman que esta señora le hizo las gestiones suyas profesionales. Eso es claro. Entonces, a partir de ahí, si es delito o no, pues el tiempo lo dirá. Hay cuestiones, desde luego, que dicen más allá de eso, lo que dices, que sean delictivas o no, que por lo menos ilustran sobre el carácter o sobre la forma de hacer de determinadas personas que a lo mejor en determinadas posiciones deberían tener como un poco más de prudencia o no sé cómo llamarlo, pero a lo mejor un poco más de contención. Pero Gema, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, porque has publicado en La Razón ayer jueves, algo que me parece muy interesante. Un juzgado de Toledo abre causa para investigar por delito de robo la desaparición de cable en las líneas del AVE. Yo lo digo porque nos habían dicho que era un sabotaje. Pues la investigación es súper embrionaria. De momento solo tienen un informe de la Guardia Civil y el informe preliminarmente, eso es importante destacarlo, apunta a un robo con fuerza. Entonces la investigación de momento va a ir por esa vía. Yo creo que Óscar Puente se precipitó, pero como vamos a una velocidad de vértigo, probablemente cuando tengamos las circunstancias reales de lo ocurrido estaremos en otro charco. Y yo, Rubén, sí que me quedo mucho con lo que has dicho, porque es una cosa que yo pienso prácticamente a diario. Una cosa es la derivada penal y otra cosa es la ética, la moral y la política. Que un procedimiento acabe en nada o que acabe archivado, que eso lo vemos en el juzgado muchísimas veces por falta de indicio para llevarlo, indicios hablo potentes, para sentar a una persona en el banquillo, no quiere decir que no sea éticamente reprochable o que los ciudadanos merezcan sí, sí o sí una respuesta del presidente del gobierno. Porque la realidad es que Begoña Gómez ha tenido una cátedra sin tener los estudios que a lo mejor se les exigen a otros ciudadanos para tenerlo. Y hay muchísimos interrogantes sobre esos procedimientos, el trato con las empresas, el papel que ejercía la asesora de Moncloa, que los ciudadanos creo que independientemente de que haya o no haya condena, se merecen saber. Y llevamos 13 meses con esta investigación y no se ha abierto la boca desde Moncloa. Más allá que para llamar prevaricador al juez. En fin, yo creo que ha quedado bastante claro todo como preveía. De hecho, como te leo cada día, yo tengo los conceptos bastante claros, pero los tengo radicalmente claros gracias precisamente a que te leo en La Razón. Y luego ya todo evolucionará a la velocidad que sea. Pero en cualquier caso, podemos decir que a lo mejor evoluciona más rápido que los propios trenes. Llegará a Pues su destino. seguro, y que la luz en según qué momentos también.
Gema Huesca, periodista de La Razón. Muchas gracias por atendernos una semana Gracias, más. gracias Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Y luego hay una información, al hilo de lo primero que te contaba en el programa, que desde luego me parece que si quieres estar informado, tienes que saber. Porque ya no solamente va de lo que ves ahí, sino que va de cómo lo público es lento, es torpe, es caro, está conformado por muchas personas y a lo mejor no todas hacen falta. Y este ejemplo, de verdad, en esta semana creo que merece la pena ser analizado. Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, es decir, de todo lo que no se mueve en tren, estaciones, vías, catenaria, toda la infraestructura, se gasta cada año 716 millones de euros en salarios, pero solo dedica 580 a conservar las vías. No hablo de inversiones. Las inversiones alcanzan los 3.000 millones de euros. Hablo del mantenimiento y conservación de las vías. Esta información es de un amigo del programa, que es Fernando Cano, y le vamos a llamar, además lo vamos a llamar ya, para que nos dé algunos detalles sobre esto, algunos detalles sobre el mamoneo que hay en Telefónica, la contratación del hijo de Conde Pumpido. Quédate, que va a ser interesante, seguro. Fernando Cano, periodista de The Objective, jefe de economía de The Objective. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, vamos a ver, era importante llamarte hoy. Es importante llamarte siempre, la verdad, y leerte más también, pero es que ayer publicaste una noticia que así a simple vista, no sé si me impactó más o me mosqueó más, te voy a ser sincero. El titular era, como comentábamos anteriormente, Adif se gasta 716 millones de euros en salarios, pero solo dedica 580 a conservar las vías. Y decías una cosa en el subtítulo que era el encargado de mantener las vías ferroviarias destina solo el 25% de sus gastos a reparaciones de infraestructuras. ¿Cómo puede ser que la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria, la catenaria, es decir, por el lugar por donde que va los trenes, se gaste más dinero en pagar al personal que a mantener la vía? ¿Esto es normal? Bueno, yo creo que lo primero que hay que poner en valor es que estamos hablando de una empresa pública. Adif es una empresa pública participada al 100% por el Estado español, en este caso por el Ministerio de Transportes, que a su vez tiene una filial que es Adif AV, Adif Alta Velocidad, que se encarga del mantenimiento de las vías de alta velocidad, en este caso el AVE y las compañías que circulan por estas vías, con lo cual tiene una estructura de empresa pública. No hay suficiente información publicada por muchos medios que hablan de los elevados costes laborales que tienen las empresas públicas y las elevadas plantillas que tienen. Es decir, en su condición de empresa pública esto no es nuevo. En su condición de administrador de las redes ferroviarias, desde luego que no es para nada deseable ni menos para nada práctico, porque al final, como tú bien dices, se pagan más salarios en una plantilla bastante sobredimensionada, cuando debería dedicarse, si no el 100%, pues la gran mayoría del presupuesto para mantener vías, que es para lo que existe la empresa realmente. Esto es, yo en el artículo también hacía el paralelismo con Red Eléctrica. En el inglés, en España tenemos la predilección por tener empresas únicas para mantener las infraestructuras, y esas empresas únicas, pues además son públicas. En el caso de Red Eléctrica, pues 20% pública a través de la SEPI, y en el caso de Adif es 100% del Ministerio de Transportes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los contratos establecen y las leyes establecen que ellos y solo ellos son los responsables de mantener los respectivos infraestructuras. En el caso de Red Eléctrica, pues las redes eléctricas, y en el caso de Adif, las redes ferroviarias. Entonces, claro, eso tiene, como decía Spider-Man, tiene una gran responsabilidad. Un gran poder representa una gran responsabilidad, con lo cual el Estado se compromete a dotar a estas empresas de la mayor autonomía y eficiencia posible para que esto pueda funcionar. Pues, ¿qué pasa? Pues que hemos visto que en las últimas 2 semanas ninguna de las dos ha respondido bien, por diferentes motivos. En el caso, sorprendentemente, en el caso de Red Eléctrica, todavía no se sabe, y según las últimas informaciones, pasarán 6 meses hasta que se sepa, según dijo el presidente Sánchez. Y en el caso de Adif, pues el primer día el ministro Puente ya sabía que había pasado. Entonces, él dijo, pues nada más pasar los problemas que se sucedieron el domingo pasado con las vías ferroviarias y con los parones, es el día siguiente, pocas horas después de que se produjeran los incidentes, pues él ya sabía que se produjeron
actos de sabotaje, según dijo él, que en el fondo lo que él estaba diciendo era que alguien, quien identificó, pues había saboteado a propósito las redes. ¿Qué pasa? Pues que esa teoría se cayó con el paso de las horas y ahora mismo, una semana después, o casi una semana después de que se produjeron los acontecimientos, la teoría más plausible, y con esto cierro el círculo, puede ser que efectivamente pues, se ha producido un robo de cable, eso no lo pone nadie en duda, pero que más allá de un sabotaje, pues este robo de cable puede haber afectado mucho más por la carencia de mantenimiento que tienen las vías españolas. Y este mantenimiento pues engancha con lo que tú comentabas al principio del programa, que es que Adif, la responsable de mantener estas vías, se gasta más dinero en salarios que es mantener las vías. Claro, para ser totalmente justos, es cierto que la inversión, es verdad, tanto en la red de cercanías como, por ejemplo, la inversión en mantenimiento, en los últimos años ha incrementado un poco. Lo que también es cierto, y no quita, no se contradice con eso, es que el funcionamiento de estas empresas públicas, de estos campeones nacionales, como ahora los llaman los, no sé si los periodistas o los políticos o ambas partes, al final pecan de ser, bueno, sucede con Radio Televisión Española, que es el caso que a lo mejor mejor conozco, o con el de Traxa, son gigantescas, o Correos, son gigantescas, muy grandes, y al final eso les hace caminar como un elefante en mercados que muchas veces necesitan adaptarse a determinadas circunstancias. Y ahí es donde se demuestran más ineficientes. Y yo creo, porque en el artículo, la verdad el artículo es estupendo, y además me consta que era lo más leído en el periódico ayer, eh, mm, eh, enumeras todos los incidentes que ha sufrido Adif en el último año y hace 2 años, que son varias decenas de incidentes. Eso lo que hace es que la teoría del sabotaje de Óscar Puente, además, se caiga por su propio peso completamente, y no era la primera vez, además, que la anunciaba o levantaba sospechas sobre un sabotaje. Pero en cualquier caso, detrás de todo esto, parece que se puede concluir que hay algo que no funciona bien en la infraestructura ferroviaria o en el administrador en concreto. Desde luego, en el caso de las infraestructuras ferroviarias españolas, han incrementado una revolución en los últimos 20 años. Sin ir más lejos, en el caso del AVE, pues quien tenga memoria, pues se recordará que a principios de siglo, pues solamente teníamos un AVE, que era el que iba a Sevilla, luego llegó el de Barcelona, y en muy corto tiempo se produjeron muchas vías y ahora prácticamente, si no casi todos los, digamos, excepto Extremadura, que eso ya, o algunas zonas ya muy, muy concretas, que eso ya va para otro programa, pueden contar con una línea de alta velocidad o de mediana velocidad. ¿Esto qué implica? Pues una ingente inversión. Entonces, durante los últimos 15 años y en los últimos 5 años, mucho más gracias a los fondos europeos, se ha invertido muchísimo dinero. Adif es la empresa o el ente que más fondos europeos ha recibido de todos los que se han entregado hasta el momento. Los pocos que se han entregado, la mayor cantidad la ha recibido Adif en un entorno de casi 2.500, 3.000 millones de euros, solo para Adif. ¿Qué pasa? Pues que esto no se está destinando lo que debería destinarse a mantener las vías, sino que están creándose nuevas vías, se están adaptando nuevas vías, pero no se está manteniendo lo que hay. Entonces probablemente es un crecimiento, como tú bien dices, desorbitado, un crecimiento que no puede asumir Adif como empresa pública por sus ineficiencias y que está generando pues esta cantidad de fallos que tú mencionas y que generan esta sensación de que Renfe no va bien. Tú te referías a los periodistas o políticos. Yo los llamaría pues los periodistas asesores barra voceros de los políticos o portavoces. Y ya la portavocía ya no se ejerce desde las instituciones, se ejerce desde los medios de comunicación. Entonces muchos de estos periodistas, alguno muy reputado que sale en televisión, la televisión que tú mencionabas, él decía, no, no es que falle más, es que hay tantas nuevas líneas que es que es normal que fallen. No, 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 no es normal. no es normal que fallen. O sea, por mucho que crezca la red, tiene razón, con fondos europeos y con fondos de cohesión principalmente, y también con muchos fondos. O sea, recordemos que los gobiernos en democracia han creado muchas nuevas líneas. Pero claro, esto no quita que lo que está creando nuevo deje de importar lo que ya tienes creado. Entonces, al final, tienes que tener un equilibrio que, repito, y aquí yo no soy ni ningún precursor de empresas públicas, ni un amante de las empresas privadas.
Pero no nos engañemos, las empresas públicas son ineficientes y en España lo son más. Recordemos el caso de Correo, recordemos el caso de la Traxa que tú mencionas, recordemos el caso de Adif. Son empresas altamente ineficientes. Y mencionamos el tema de los salarios, pero es que no nos olvidemos que Adif es una de las empresas que en las últimas semanas o los últimos meses ha estado más involucrada en los famosos enchufes que realiza el gobierno para sus amigos de las tramas Coldos y sucedáneos. Es decir, Adif, su nombre, ha salido en muchos periódicos en las últimas semanas por casos de enchufismo, muchísimos casos de enchufismo. O sea, en el Ministerio de Transportes de Ábalos, pues muchísima gente, incluyendo muchas de sus amigas especiales, tenían enchufes en Adif. Entonces, claro, esto no es normal. No es normal que una empresa pública que se encarga de mantener las vías, además de no dedicar todo lo que tiene que dedicar a mantener las vías, pues dedique esos salarios que tú mencionas de 150 millones en el año 2023, en el último que se presentaron cuentas, entre otras cosas, pues para pagar puestos que no tienen ningún sentido, de que se ha demostrado en sede judicial que la gente que enchufaba en estas empresas no trabajaba. Entonces, Pero luego hay una cosa, Fernando, que vamos a ver, yo creo que hay que aclararla porque es importante. Lo que sucede es verdad, hay más trenes que nunca en esas vías, pero especialmente porque hace unos años se liberalizó el transporte doméstico exacto. de viajeros, porque obligaba a la Unión Europea a ello, y a partir de ahí entraron diferentes compañías, entre ellas Wigo e Irio. Pero también sucede una cosa, yo lo digo también porque coincidiendo con que la gestión de Óscar Puente es mala, eh, también es cierto que la gestión de la Serna, que era ministro con el Partido Popular, ahí fue cuando se hicieron aquellos famosos trenes Talgo, los baratos, los que utiliza la empresa de bajo coste de Renfe, que han tenido varios incidentes, pues porque son tendentes a estropearse, básicamente. Entonces nos encontramos aquí con que hay un gran desastre, eh, y luego también, evidentemente, porque no resulta muy creíble, desde luego, que porque circulen algunos trenes más cada día, o varios trenes más cada día en una infraestructura, tienda a sufrir lo que enumeras en la noticia. Y quiero leerlo porque me parece muy interesante y lo cuentas muy bien. Eh, Hubo, en concreto, según dices por aquí, en el año 2024, según los datos oficiales, importante, lo digo porque el presidente del gobierno luego dice que hay que atender solamente a la información oficial, las incidencias producidas por Adif y Adif Alta Velocidad por robo en comunicación e instalaciones de seguridad ascendieron a 296. Pero es que en total hubo 12.000 incidencias en la infraestructura ferroviaria en solo un año. Sí, sí, claro. Yo lo digo porque el ministro de Transporte dice que estamos en el momento más dulce, en el momento dorado del transporte por ferrocarril, pero a la vez hay 12.000 incidencias. No, y sobre todo son incidencias que muchas veces pasan desapercibidas, porque al final lo que nosotros vemos en los medios son las grandes caídas de servicio que inhabilitan líneas durante varios días. Y esas son las que llegan a la prensa, con gente que manda sus mensajes y sus vídeos por redes sociales en los que están atrapados. Y claro, luego está la gestión, eso si quieres lo vamos más adelante, la gestión de las crisis, pero sí que tienes razón, es decir, 12.000 12.000 fallos, que son los mismos que se produjeron en el año anterior, es decir, no se ha mejorado, para más o menos las mismas dimensiones, con lo cual demuestra que el servicio ferroviario falla y falla mucho. Y es verdad, pues que se llega a muchos sitios, que se llega muy rápido a muchos sitios y que es un milagro que, por ejemplo, se pueda estar en 3 horas en Orense, desde Madrid. Pero claro, eso también conlleva que el servicio tiene que funcionar y tiene que funcionar bien en todos lados, no solamente en las vías que son las más concurridas. Tú hablabas el tema de la liberalización del servicio. Es verdad, el servicio está liberalizado, pero no nos olvidemos que, pero no mucho, es decir, Paga mencionaba, cánones por estar Irio tiene 15 rutas, Wigo tiene 5, ida y vuelta, por supuesto, y generalmente en el Levante, por ahí por Andalucía. Pero el resto de todas las rutas son de Renfe. Entonces tú mencionabas el tema de Renfe. Ahora mismo no empezamos hablando de Adif porque el artículo se refiere a Adif, que recordemos a los oyentes, es el administrador de las vías, es decir, los carriles por donde van los trenes. lo que hay más allá de las estaciones. Exacto, lo que hay en zonas rurales y lo que conecta básicamente las estaciones. Pero luego está el problema de Renfe. O sea, Renfe es el que utiliza, además de Irio y Wigo, estas vías. Y claro, lo dices tú, o sea, no solamente fallan las vías, sino que también falla Renfe. O sea, lo que tú has mencionado de los 12.000 son incidencias en vías. Pero luego está lo que falla en los trenes de Renfe,
que muchas veces se une, o muchas veces uno es causal de otro, o muchas veces se juntan. Pero claro, no estamos hablando de los problemas de Renfe, que también los hay y muchos. Insisto, pese a que existe una liberalización, la liberalización española es muy incipiente todavía. Quedan muchas fases para que se complete lo que exige la Unión Europea. Y de momento no tiene el monopolio Renfe, básicamente por esas 20 rutas de las que nos referimos. Pero todo el resto de rutas por toda España siguen siendo de Renfe. Y las de medio recorrido también. Con lo cual, Renfe también tiene una gran responsabilidad. Y Renfe, al igual que Adif, es una empresa que tiene serios problemas de gestión. Es una empresa que también muy difícilmente logra beneficios y que volvemos a lo mismo. Tiene una cúpula política alejada de lo técnico y que tiene muchísima plantilla, muchas veces de las cuales está para meter a partidos políticos y a gente de otras administraciones. Entonces, claro, es el mismo patrón que se repite en todas las empresas públicas. Empresas gigantes, empresas poco eficientes, empresas con muchísimos, muchísimos empleados. Tú decías, pues para darte el dato, 12.619 empleados en el año 2023. Mil empleados más que en el año 2022. Es decir, siguen creciendo. Y siguen convocando posiciones. Exacto. Claro, no, y luego se suma, por ejemplo, el otro día veía Traxa. Traxa fue la empresa que contrató a Jessica. Traxa se dedica a hacer obras públicas, porque parece ser que no puede haber empresas privadas que compitan por hacer esas obras públicas. Tienen que ser una empresa pública. Se gastan salarios 795 millones de euros. Entonces, claro, al final lo que te das cuenta es que en este tipo de monstruos públicos, al final, por un lado, entorpece la competencia del mercado. Yo no digo que la competencia sea perfecta porque muchas veces hay que corregirla. Para eso está la regulación. Para eso está, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las propias leyes anticompetencia. De hecho, dentro de las leyes europeas hay leyes anticompetencia. Hay una ley de la competencia. Pero es que luego esas empresas tienden a ser monstruos ineficientes. Entonces, claro, luego te explicas muchas cosas y ahí quería ir para preguntarte a continuación, que yo sé que también eres especialista en el tema. De repente toman el control de Telefónica en enero y de repente nos encontramos con que en marzo nombran vicepresidente al tipo que le escribió la tesis a Pedro Sánchez. Vamos a hablar así porque fue así. Luego, unas semanas después, unos días después, tendrás que nombran a Javier de Paz, presidente de Telefónica Audiovisual, que es la empresa que gestiona Movistar Plus. Pero Javier de Paz no es experto en televisión. Javier de Paz era el secretario de las Juventudes Socialistas, amigo de Zapatero, le metieron en Telefónica y ha hecho carrera allí. Pero es que luego la última noticia es que meten dentro del Departamento de Regulación, yo no sé si va a estar en Bruselas, al hijo pequeño de Conde Pumpido. Entonces al final te das cuenta, son monstruos, son gigantescos, porque ahí también está Trinidad Jiménez, entre otras cosas. Pero es que cuando toman el control, priorizan lo político sobre lo técnico. Y hombre, no sé qué opinas, Fernando, tú que estás todo el rato analizando y además tienes una buena capacidad para analizar datos de empresas públicas, pero muchas veces, así a ojos vista, a ojos inexpertos, parece que aquí lo que prima son otras cuestiones más allá de las económicas. Antes de responderte, simplemente una puntualización. Tú te mencionabas el contrato de Jessica con Traxatec. El contrato de Jessica con Traxatec es un contrato que suscribe a DIF con Traxatec, porque Traxatec es Eso una es. empresa pública que se dedica a hacer servicios a empresas del Estado o contratos del Estado. El objetivo de Traxatec es un objetivo de realizar proyectos que el Estado asume que no pueden realizar empresas privadas. O sea, el Estado de entrada dice, pues este proyecto no lo puede hacer en una empresa privada, por lo que sea, porque no lo puede hacer en un tiempo necesario o porque me lo va a hacer muy caro. Entonces, ni siquiera hace una licitación, sino que automáticamente se lo entrega a Traxatec, que son los famosos encargos a Traxatec, que es una filial de Traxa, claro, la filial más tecnológica. Entonces, simplemente por puntualizar eso, que es una empresa Sí, que está hace, bien. y que, bueno, que, volvemos a DIF dice a Traxa que contrate a Jessica. O sea, ya con eso hacemos un buen resumen de todo lo que hemos venido comentando en este Sí, y programa. le manda una foto en lencería a Isabel Pardo de Vera, de Jessica. Es que... Joder. Bueno, dicho esto, en el caso de Telefónica y en el caso de otras empresas públicas, pues sí, no, o sea, no te voy a quitar nada de razón, o sea, es que la pregunta se cae por su propio peso al ir tú fundamentándola. Es decir, este gobierno, además de quitar a los pocos técnicos que había en empresas públicas,
los había, muy pocos, tampoco nos vamos a escandalizar. El PP ha hecho lo mismo toda la vida al meter a su gente en empresas públicas. Es decir, las empresas públicas realmente la única diferencia que tienen con el PSOE o el PP es que, dependiendo de quién esté gobernando, pues ponen a un presidente o a otro, que también es del PP en su caso o del PSOE en su caso. Pero bueno, si quedaba algún técnico, que quedaba alguno, muy poco, pues el PSOE se encargó de quitarlo y de poner a un político. De hecho, en algún momento en The Objective hemos hecho algún artículo, hace un año o así, en que llegábamos a la conclusión, después de una investigación, de que el 95% de los directivos de empresas públicas, y con esto incluye además de las de la SEPI, todas las que dependen de ministerios de transportes o de Hacienda o de industria, eran todos del PSOE. O sea, ya no estamos hablando de gente que sea vinculada o que tú digas, pues en algún momento tuvo alguna simpatía por alguien. No, no, no. Era gente que tenía carne de partido y que además había participado en algún gobierno del PSOE, ya sea regional, ya sea autonómico, ya sea local, o ya sea de Zapatero, o ya sea de Pedro Sánchez. Y ya no te digo, pues la lista de ministros que se han reubicado en empresas públicas, tanto en consejo de administración como en directivas, pues es interminable. Dicho esto, pues este gobierno da un siguiente paso, que es colonizar empresas que entre comillas eran privadas. Y este gran paso pues se ha dado con Telefónica que tú mencionas, en el cual, pues a la nada de haber controlado el 10% de la compañía, bajo la excusa de que iban a llegar los saudíes a quitarnos a la empresa, pues ellos encuentran esa excusa, se meten en la compañía desde el primer momento para mandar y desde el primer momento para colocar a su gente. Luego ya, pues además, después de colocar a Carlos Ocaña, que fue el que le hizo la tesis, bueno, la tesis, perdón, el libro a Pedro Sánchez, se quitó a Payete, que era muy amigo de Sánchez, pero bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez tampoco tiene demasiadas Fidelidad. amistades, Sí, y sí. sus lealtades duran hasta donde les dura los intereses. Luego puso a Mar Murtra, que es una persona que venía de Indra, otra empresa controlada por el Estado, en este caso otras empresas, entre comillas, privadas controladas por el Estado, en las que también estaría Red Eléctrica. Pues empezaron a poner a su gente y evidentemente aquí yo creo que ya yo no tengo tan claro, y eso ya es una reflexión ya más filosófica, si realmente meten a toda esta gente política para controlar la empresa, que yo creo que ya la controlan, porque puedes poner además a un técnico que sea de tu partido y que controle, porque al final no creo que, o sea, creo que en los partidos sí que hay gente válida y también para administrar empresas. No son todos, pero sí que los hay algunos. Entonces, no tengo tan claro si lo que hacen es meter a esta gente para controlar la empresa o simplemente para pagar favores, que al final yo creo que es lo mismo, pero son dos ángulos. Es decir, Sí, si me explico, o sea, si los pones realmente para tú tener el mando en plaza y tener absolutamente controlados todos los resortes, en el caso de Telefónica, pues hay que agregar también a una ex directora de información y de investigación, creo que sí, un cargo como de Moncloa, que hace un tiempo, ya no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero una persona que estaba en el equipo de investigación política sí, de Pedro Sánchez, sí, la responsable de exteriores era, sí, ha Claro, metido en Telefónica también. Luego en Indra también otra por ahí, sí, sí, vaya. exacto. Bueno, pues el caso es, yo no sé si se pone esta gente para tener control de la empresa o para pagar favores y para meter a toda la cantidad de gente que tienen ahí y que está y que anda por ahí rondando. De hecho, a mí me sorprende la tantísima gente. O sea, Pedro Sánchez es el presidente que más asesores tiene, pero es que además de los asesores, pues hay un círculo externo de los asesores, que luego están en empresas públicas. O sea, al final el aparato que depende del Estado y de Pedro Sánchez en definitiva es cuantioso y va cada vez a más, tanto en empresas públicas y cada vez más en empresas privadas. En fin, Fernando, yo muchas veces no sé si ponerme un casco y meterme debajo de la mesa, porque me puede caer un golpetazo de toda esta gente que conforma este aparato del Estado sin salir corriendo. Pero bueno, en cualquier caso, siempre muy interesante hablar contigo, Bueno, amigo del un programa, aparato, amigo personal. un aparato del Sí, Estado que además está con unos resortes mediáticos cada vez más crecientes. Es decir, sí, crecientes tenemos y bien pagados. y bien pagados, sí, sí, Vamos. en Televisión Española, en el Grupo Prisa, pero gente, bueno, también, sin ir más lejos, el mayor intoxicador de la, digamos, de la de la Twittertósfera, pues ahora es asesor del presidente de gobierno de Moncloa. O Sí, sea, ya a partir de ahí ya se puede esperar cualquier cosa. sí. Y Dafe Martín, por cierto, vamos a nombrarle para que nadie se le olvide. En fin, Fernando, gracias. Un abrazo. Te leemos en Gracias el a vosotros todos los y días. bueno, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Adiós, Rubén. Un adiós. saludo a todos. Al final, lo público, gracias a Fernando, por cierto, lo ha explicado fantástico, como Gema anteriormente.
Al final lo público es eso, lo público depende de un político, no depende de un técnico, no depende de un cazatalentos, ni depende de alguien que busca la eficiencia porque realmente lo que busca es el mayor lucro posible de su actividad. Aquí muchas veces se busca los encajes, se busca el premiar amiguetes y el colocar enchufados, al primo, al familiar o a quien sea, a quien interese, a quien haya que pagar un favor, al diputado que no ha sacado plaza en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma en las últimas elecciones, a quien convenga. Por eso lo público se tiene que limitar a administrar lo importante, lo relevante, y por eso la expansión del gobierno en el panorama empresarial o la defensa todavía de algunos monopolios resulta completamente lamentable. Cuando hablan estos de cómo han pactado con Esquerra Republicana fomentar un banco público catalán, eso ya te digo yo cómo va a terminar. Con una caja, con políticos en su consejo de administración, con los técnicos eh, mm, coaccionados por los intereses de los políticos sometidos a los vientos que soplen en los parlamentos y en las sedes de los partidos, con un banco endeudado que tendremos que volver a rescatar y con una crisis más grande la próxima vez que sobrevenga. El caso más paradigmático quizás es el de Correos, de cómo algo, en un momento de la edad dorada del comercio online, de la mensajería, está más arruinado que nunca. El caso de Adif es muy ilustrativo, el de Traxasec, igual el de Traxa, igual cuántos millones de euros se van a pagar a esa gente. El del sector público, los funcionarios que, de verdad, yo respeto mucho a los funcionarios que hacen bien su trabajo y estoy seguro que no son ni uno, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000. Que hay una parte de los funcionarios que hacen muy bien su trabajo. Ya no solamente digo policías y bomberos, sino gente que mueve papeles y gente que son los famosos fontaneros de los ministerios que mantienen a este país a flote, pese a todo. Pero también hay una total falta de control efectivo sobre la actividad de otros tantos. Y un ejemplo paradigmático al respecto de todos los fallos del sector público es el de Radio Televisión Española. Empezábamos el programa con un baile lamentable, patético, cutre, vulgar de Lidia Lozano en antena, en RTV, en la 1, en un programa que hacen los amigos de José Pablo López, el presidente de RTV, que son los de la fábrica de la tele, que nos conocemos todos, José Pablo, en un programa que cuesta 5,3 millones de euros a los contribuyentes. Si José Pablo López y su equipo tuviera cierta dignidad, y digo dignidad, cosa que han perdido, a lo mejor pensaban lo que cuesta a los contribuyentes, a los españoles, ganar ese dinero. A lo mejor pensaban de todo lo que se tienen que quitar a final de mes para pagar los tributos que les tocan. Y a lo mejor pensaba que el mero hecho de hacer esos apaños, de premiar a amiguetes, de premiar a Buenafuente es otro de los que va dando lecciones, pero bien que se enchufa a la manguera del dinero público cuando hace falta. Publicaba en El Independiente, que sabes que es donde me lees todos los días, hace unos meses, que el Terrat, que es la productora de MediaPro, Roures y compañía, ahora Roures no está, pero están sus socios de toda la vida, y un misteriosísimo inversor chino, y digo misteriosísimo porque es misteriosísimo, es inquietante esa cuestión. Esa productora cobra 200.000 euros cada año de TV3 por un monólogo de un poco más de una hora que hace Buenafuente, que es como el monólogo navideño. Buenafuente va de cómico guay, de cómico moderno, de chistecito por aquí, chistecito por allá, pero mientras en lo privado, en Antena, en A3 Media, por ejemplo, al final yo creo que aplaudieron cuando le quitaron el programa, porque aunque no estaba mal, pues no estaba mal, es un producto que para su público funciona. A mí no me gusta, pero no estaba mal. No daba audiencia. No daba buena audiencia. Se fue a Movistar y tampoco. Y ahora aterriza en Televisión Española, donde Broncano, donde los de la fábrica de la tele, que tienen un caso en los tribunales pendiente de juzgarse, el de la Operación Deluxe, y el de tantos como Javier Ruiz y compañía, que cobran dinero público sin mayor cargo de conciencia, mientras a ti te dicen que lo público es necesario y que pagues cada vez más impuestos porque hay que mantener un Estado fuerte. El Estado lo debilitan decisiones como las que llevan a esa gente a ponerse delante de la parrilla de programación, en la parrilla de programación delante de una cámara, porque va a defender los postulados del gobierno. El Estado se debilita
Cuando los amigos de la fábrica de la tele, cuando los echan de Mediaset, los rescatas para Televisión Española. Y cuando te inventas una narrativa para justificar la contratación. El Estado se debilita cuando uno es consciente de que abusa del Estado y abusa de ello. Y ahí me refiero también a la responsabilidad ciudadana, del ciudadano de a pie. Pero esta gente que está al mando de empresas como RTV, que mueven 1.200 millones de euros de presupuesto al año, son especialmente culpables. Son especialmente hipócritas, especialmente fariseos y especialmente prescindibles. Ya sabes que aquí somos independientes. Aquí opinamos lo que pensamos. No hay ningún anunciante ni ninguna institución que nos diga lo que tenemos que pensar. Nos equivocaremos, nos excederemos o nos quedaremos cortos, pero por lo menos actuamos con independencia y además con honestidad. Por eso te reclamamos siempre tu apoyo. Y una forma de apoyarnos, por supuesto, es la de estar aquí los viernes, cosa que agradezco, de verdad, lo agradezco tanto que me leo cada semana todos los comentarios. Los positivos de verdad me llenan de alegría y los negativos aprendo y cuando me metéis algún cate, pues lo asumo con deportividad y ya sabéis desde que tenéis razón, ¿qué os voy a decir? En fin, amigos, nos vemos el viernes que viene, 9 de la noche, lo que no te han contado, Big One Media, en la que será la edición número 46ª. No está mal, ¿eh? Más de un año ya con vosotros. Encantado, gracias por la confianza. Buenas noches y adiós.